Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Hoy día nos vamos a temas más culturales, más entretenidos, más que nos van a hacer conocer más cosas. Así que les queremos hablar de un nuevo proyecto editorial que busca fomentar las voces palestinas y volverlas más transversales. Estamos hablando de Alnar Ediciones, que significa fuego, por lo demás, y que es una nueva editorial palestina con sede en Chile, donde reside la mayor comunidad palestina fuera de del mundo árabe. Para eso estamos con don Pablo Aufom, filósofo, traductor, vocero de la Coordinadora por Palestina y uno de los integrantes fundadores de esta editorial. ¿Cómo estáis, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Felipe. Oye, qué rico, Pablo, tenerte acá. Yo quiero contar una cuestión tras bambalinas antes. ¿Qué? Con Pablo nos fuimos juntos a Qatar a representar a Chile. Cáchate. Fue Bello Soy Ágil y ahí yo escuché un poco de este proyecto editorial que tú tienes, Pablo. Me gustaría partir preguntándote qué motivó la creación de esta editorial y también quiénes están detrás, porque imagino que tú estás con un gran equipo acompañándote, ¿no? Así es. Bueno, la idea de la editorial surge en este contexto que nos ha movilizado como chileno-palestinos, palestinos de la diáspora, a pensar nuestras formas de movilización, a pensar Palestina desde Chile, a pensar Palestina desde la diáspora. Y lo que vimos con algunas personas que voy a mencionar, lo que vimos fue la falta de un espacio de debate que fuera más allá de los espacios de foros, conversaciones, etcétera, sino que lograra construir una infraestructura cultural e intelectual que permaneciera en el tiempo. Y eso, qué mejor que hacerlo en la forma de libros, ¿no? Algo más material. Claro, que pueden circular, que pueden ser revisados una y otra vez, a los que se puede volver, y que trasciende, por cierto, algo que nos ha tenido como muy pegados, que es las redes sociales, donde mucho de lo que hemos experimentado sobre Palestina, tanto las noticias como los debates, vienen de esos medios, ¿no? Y son medios que son rápidos, útiles, pero al mismo tiempo un poco planos y que pasan muy rápido, ¿no? Y por lo tanto la idea de editar, traducir, conectar a las personas a través de los libros, porque los libros son la excusa, ¿no? Claro. Era algo que veíamos como algo necesario, sobre todo en este contexto donde el movimiento pro-palestino en el mundo y en Chile está muy agitado, donde han nacido miles de nuevas organizaciones, colectivos, instituciones, y que es necesario conectar también, no solamente celebrar esa diversidad, sino también generar articulaciones. Correcto. Y eso fue un proyecto que nació en conversaciones principalmente con la periodista Yasna Musa y el académico Rodrigo Carmi, y luego se nos sumó al equipo el dramaturgo Ismail Halidi, un paisano nacido en Beirut, pero que vive aquí en Santiago hace muchos años, en Chile, y con ello fuimos delineando de algún modo este proyecto que buscaba fuertemente poder conectar a esta diáspora palestina en Chile, la más grande fuera del mundo árabe, como siempre decimos, pero que al mismo tiempo está súper aislada, ¿no? Está aislada de Palestina en sí misma, ¿no? Por razones obvias, geográficas, lingüísticas, de otro tipo, pero también está desconectada de la diáspora en el resto del mundo, y sobre todo la que no habla español. Claro. O sea, en América Latina puede que hayan algunas conexiones más, pero la diáspora palestina en Estados Unidos, en Europa, en otros países del mundo es muy fuerte, en Sudáfrica, por ejemplo. Y por lo tanto, traducir en un sentido amplio, no solo traducir de un idioma a otro, sino que traducir esas conexiones para nosotros y nosotras en Alnar es muy importante. Y entendiendo que afuera es mucho más fácil encontrar material sobre el tema que aquí, paradójicamente. Claro, porque yo creo que tiene que ver con la naturaleza y la historia de nuestra propia diáspora, ¿no? Que llegamos hace más de 100 años y que por lo tanto la conexión directa con Palestina está mediada por varias generaciones de distancia, mientras que en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, mucha de la diáspora son palestinos que nacieron en Palestina, que hoy día están buscándose una mejor vida en otros países o yendo a estudiar o haciendo actividad política, social, etcétera, pero son personas que tienen una conexión directa con Palestina. Y en esa migración que tú hablabas, hay muchos de nuestros ancestros trataron de ocultar o adaptarse a la cultura local, entonces dejaron un poco de lado ese diálogo. Oye, Pablo, ¿en qué estado está el proyecto? ¿Ya están trabajando en algunos libros?
¿Cuál es el público general? ¿Cómo vamos a poder todos acceder al material que están desarrollando? Bueno, el NAR nace como proyecto el año pasado, a comienzos del año pasado, y lo que tratamos de hacer a lo largo de todo el año pasado fue construir la red que podría sostener un proyecto como este. Y eso significó, primero, crear el equipo editorial con Yasna, con Rodrigo, con Ismail. Luego, construir un comité editorial de chilena-palestina, chileno-palestino, donde está Farideh Serán, Lina Meruane, Diamela Altit, la Alia Trabuco. Estamos hablando de premios nacionales de periodismo, premios nacionales de literatura. Y personas que están metidas Muy metidas, sí. escritoras muy reconocidas, premiadas, o sea, tiene gente potente en el equipo. O sea, lo que quisimos de algún modo fue utilizar la editorial ANAR como una plataforma de encuentro de la intelectualidad palestina en Chile, ¿no? Que veíamos que era algo que hacía falta, ¿no? Que todas esas personas estaban, por ejemplo, está la mayoría, si no todos los académicos y académicas del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Universidad de Chile, Kamal Kumsille, Ricardo Marzuca, también está Nadia Silgi, una abogada de derechos humanos y experta en el boicot, en el BDS, muy importante. Y vimos que había una potencialidad que se estaba perdiendo en la medida en que cada uno de esas personas estaba en su espacio trabajando. Y que si los sentábamos a la mesa íbamos a poder hacer una sinergia muy potente para el pensamiento palestino desde Chile, para poder transversalizar las voces palestinas, que es una de las cosas que nos interesa mucho. Y bueno, y luego además de construir ese comité editorial local, por decirlo de alguna manera, fuimos a mirar más allá también y quisimos construir un comité internacional asesor con destacadas y destacados intelectuales, activistas, académicos, autoras. O sea, tienen a Ilan Pappé metido ahí, que sabemos que es un férreo activista. ¿Cómo llegaron a él? Sí, explícanos ese contacto que vimos ahí en la presentación que tú nos enviaste, que Ilan Pappé estaría dentro de, entiendo, no del proyecto en sí, pero uno de las personas internacionales con quienes estarían conversando. O sea, el trabajo que hicimos fue, primero, con toda la patudez y la humildad al mismo tiempo de escribirle a personas que sabemos que llevan décadas. Es que el ¿cierto?, que no se arriesga no cruza el río. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue pensar, este es un proyecto que en sí mismo es internacional, ¿no? Por ser palestino, en sí mismo es internacional. No puede quedarse solamente en Chile. Hay que involucrar a personas de otros países. Y hay que involucrar también algunos nombres que puedan darle ese sustento, ese respaldo, ese reconocimiento y también las redes, ¿no es cierto?, y los vínculos internacionales. Entonces, hablamos con Rashid Khalidi, un historiador palestino de la Cátedra de Abar-Said en Colombia, muy importante, de una familia importante y antigua de Palestina, ¿no? Y su libro 100 años de colonialismo y resistencia que está editado en España, pero esperamos poder hacer una edición chilena también. Ese es un proyecto que tenemos ahí. ¿Hablarlo en chileno, decís tú? O sea, no. Te estoy bromeando, claro, una broma. Sería bueno hacer esa historia de acá, pero hablamos con Rashid Khalidi, con Ilan Pappé, con Ghada Karmi, con una nueva camada de intelectuales palestinos más jóvenes como Tarek Bakoni, Nadim Mawal, Sadan Al-Kurd y otras personas que han sido, yo creo, relevantes en el respaldo público a la causa palestina, como Olga Rodríguez, que es periodista en España, entre otros. ¿Y cómo fue eso? Bueno, fue simplemente escribirles y decirles, tenemos esta idea, ¿qué les parece ser parte de este comité internacional? Que no esperamos que hagan parte del trabajo de oficina o editorial, sino más bien que respalden el proyecto públicamente. Y lo que hemos recibido es un apoyo transversal, o sea, a todas las personas a las que les hemos escrito en distintos países del mundo han estado fascinadas de poder apoyar el proyecto. Y eso nos ha permitido, hasta ahora, por ejemplo, generar redes también, no solamente con personas, sino con algunas instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Estudios Palestinos, que tiene sede en Estados Unidos y también en Beirut, el Centro de Estudios Árabes, que está en Doha, y su homólogo en España, que es el Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, que está en Madrid. Entonces, hemos estado construyendo esta red con la intención de un proyecto que, al mismo tiempo que traducimos libros, ¿no es cierto?, y nos preparamos como para llevarlos a la imprenta y sacarlos al público, construir una red que nos permita lanzar la editorial
de una manera articulada internacionalmente desde el comienzo. Qué importante lo que están haciendo, porque es lo que siempre hablamos. Si es que actuamos en red, si es que actuamos todos juntos, esta cosa puede ser mucho mayor y podemos tener un alcance mucho mayor, tanto local como internacionalmente. Así que felicitaciones por eso y que Alnar esté en llamas, literalmente. Sí. Así es. Tremendo proyecto. Pablo, ¿de qué proyecto nos puedes hablar? Me imagino que ustedes estaba viendo, ya tienen una serie de libros en las que ya están trabajando. ¿Puedes contarnos de un par de ellos, a lo mejor tus proyectos favoritos o los que van a estar más recientemente disponibles? Bueno, hay varios, todos los proyectos yo creo que son hermosos, pero los que van a salir más pronto son, en primer lugar, una novela autobiográfica de un militante palestino del Frente Popular que estuvo preso en los años 80 y que escribe su historia de la clandestinidad, ¿no? Se llama La Trinidad de los Fundamentos. El autor es Wissam Rafidi y lo estamos coeditando con la editorial Casa de las Américas en Cuba y editorial La Trocha también en Chile. Y ese es un proyecto hermoso porque es una novela maravillosa que tuve el honor y la suerte de traducir, que muestra una experiencia muy íntima, pero muy política, de la vida en la clandestinidad en la época, en los años 80, ¿no? O sea, en el despliegue de la lucha palestina con mucha intensidad en contra de la ocupación. Y que tiene una historia hermosa, que es que el libro es la experiencia de la clandestinidad en la lucha, pero se escribe en la cárcel. Wissam cae preso, y esta es la historia de su caída en la cárcel, digamos, a lo largo de 9 años de clandestinidad, y escribe la novela en pequeños papelitos que son sacados por otros militantes que están presos en cápsulas o en otras formas para poder sacarlas de la cárcel. Y llega un momento en el que pillan todas estas cápsulas, y Wissam se queda con la idea de que el libro se perdió, porque los gendarmes, digamos, la policía de la ocupación se queda con, o destruye probablemente estas copias. Pero luego un día a él le llega el libro, no sé si todavía estando en la cárcel o ya cuando salió, le llega como un informativo de un boletín del Frente donde se muestra que su libro salió publicado. Se me puso la piel de gallina. Imagínate ser él y recibir esa noticia, literal. Y él ni se entera en ese momento que su libro había sido no solamente copiado una vez por sus compañeros y compañeras en la cárcel, sino que varias veces, de tal manera que fue posible rescatar la novela completa y reconstruirla en el exterior. Qué tremendo. ¿Y Wissam está vivo? Sí, es profesor en Jerusalén, si mal no recuerdo. ¿Ustedes están en contacto con él también, me imagino? No directamente, más bien Casa de las Américas en La Habana es quien tiene el contacto con ellos, porque se editó primero en inglés, había estado desde los años 90 solamente en árabe, se edita en inglés hace unos años en Estados Unidos, y luego hicimos la traducción al español. Tú eres uno de los encargados en hacer las traducciones, por lo que entiendo. Sí es. ¿Hay Soy alguien uno de los más? traductores. Por ahora he sido yo el traductor de los proyectos que tenemos ahora. Otro de los proyectos, por ejemplo, es un libro de Nadim Bawalsa que se llama Palestina Transnacional, Migración y Derecho al Retorno antes de 1948, y que básicamente es la historia de nuestros bisabuelos. Es la historia de la migración a América Latina desde Palestina antes de la Nakba. Y es un libro maravilloso, una investigación que tiene como dos casos de estudio principales, que son México y Chile, y por lo tanto para nosotros es muy importante que ese libro se publique acá. Y es un libro que vamos a coeditar con Fondo de Cultura Económica, que es una editorial importantísima en América Latina, con una base en México, y por lo tanto va a salir publicado en Chile y en América y en México, y se va a distribuir ojalá por todos lados. Y este libro cuenta la historia de nuestros bisabuelos, de los primeros que llegaron a América Latina, de los que pasaron por otros países y se instalaron en México, en El Salvador, en Honduras, en Bolivia, en Chile, y nos muestra cómo la identidad nacional palestina, cómo esta idea de ser palestinos en un contexto de destrucción del Imperio Otomano y de construcción de nuevos estados y nuevas nacionalidades en Medio Oriente, libaneses, sirios, jordanos y palestinos, que antes eran todos otomanos, ¿no? Y llegaron con pasaportes turcos mucho, cómo esa identidad de ser palestinos y palestinas se construye también en el exilio, ¿no? No se construye solamente en la lucha por la liberación palestina, que por ejemplo podemos ver en películas maravillosas como Palestina 36, ¿no? Donde se estaba construyendo una identidad nacional en torno a esa lucha, sino también en el exilio, en los y las palestinas que vivieron en América Latina a comienzos del siglo XX y que lucharon por adquirir, por ejemplo, la ciudadanía palestina
en el contexto del mandato británico en los años 20 y 30, ¿no? Y cómo en esa pelea internacional, a la distancia, por lograr conseguir la ciudadanía palestina, se va constituyendo una identidad y una lucha y una causa nacional, ¿no? Qué lindo lo que están haciendo, porque ustedes que vienen del mundo académico, uno tendería a pensar que Alnar va a ser una editorial netamente académica donde se van a publicar libros de información dura, por decirlo. Pero al contrario, están tomando estas historias que son profundas o que son autobiografías y las están volviendo transversales y que no solamente van a cautivar un público que está ligado al mundo árabe, sino que a cualquier persona. Esa es justamente la idea, es poder generar esas conexiones, ¿no? Hay algunos de estos libros que efectivamente son escritos por académicos o personas que han tenido un lugar en la academia, pero los palestinos y las palestinas en la academia siempre tienen una pata puesta en la historia, en la memoria, en los vínculos familiares, en las luchas incluso, ¿no? En los vínculos con los activismos. Por lo tanto, una editorial palestina naturalmente va a estar siempre en un entremedio, ¿no? Como todos los palestinos, siempre en un entremedio internacional, atravesando fronteras, ya sean nacionales como también institucionales. Uh-huh. Oye, Pablo, ¿y hay una, no sé si fecha tentativa ya de cuándo se lanza esto? Estos libros los compramos en las librerías, se compran por internet, porque ya estos 2 libros me muero de ganas de leerlos. Yo Entonces, también. estoy súper ansiosa. ¿Cuándo lo puedo tener? Mira, hay Son unas nerds. otro de los libros que ya está listo y que de hecho es una coedición con la editorial Verso Libros en España y allá ya salió. Acá estamos como en proceso de tener el libro. Se llama Torres de Acero y Marfil y es la investigación que hace Maya Wind, una israelí que está en Canadá, expulsada de Israel por ser miembro del PACBI, del Comité de Boicot Académico, que escribe una investigación tremenda sobre la complicidad de las universidades israelíes con la ocupación y con el genocidio, no solamente en el sentido de algunas personas o en algunos momentos, sino muestra cómo a lo largo de toda la historia de las universidades israelíes, desde el comienzo, y en todas las universidades israelíes, y en todo el sistema educativo de Israel, hay un proyecto de opresión, de limpieza étnica y de destrucción de las libertades palestinas. Y es una investigación que esperamos que llegue a manos de todas y todos los académicos, estudiantes, funcionarios y rectores de las universidades de Chile para mostrar que romper los vínculos con las universidades israelíes es una cosa fundamental de derechos humanos, ¿no? Que hay razones de sobra para mostrar cuál es el rol y la complicidad que han tenido activamente, no solamente algunas personas, sino institucionalmente. Incluso algunas universidades son bases militares propiamente tal, ¿no? Bueno, este es un libro que ya está listo, ya salió en España y esperamos que salga pronto acá. Nuestra fecha, nuestro punto de llegada inicial es fines de mayo, la furia del libro que se va a hacer en la estación Mapocho. Perfecto. Ese es el objetivo. Ahí esperamos tener 2 o 3 libros ya listos y poder presentarlo. Y de hecho estamos organizando con otras editoriales un conversatorio, una actividad para hablar sobre por qué es importante editar y publicar sobre Palestina en Chile en este momento. Esperamos poder estar cubriendo ahí de todas eso. maneras, Vivo y en Café directo. con Sandía va a estar. Sí. ¿Cuál es el Instagram para...? El Instagram de Alnar es alnar.ed, Ujú. así de fácil. NAR con doble A, Sí. para que sepan. Yo tengo una pregunta también. Los libros, ustedes los van a, dijiste, volver materiales, libros impresos, pero también se va a poder optar a copias digitales. Sí, vamos a tener los libros online, digital también, sí. Súper. Y cuéntanos cómo se financian, qué necesitan para que esto pueda resultar de buena manera. Bueno, un par de los proyectos que tenemos, tuvimos la suerte del año pasado ganarnos 2 fondos de traducción del Fondo del Libro del Ministerio de Cultura que están permitiendo, digamos, la traducción de 2 de los libros. Hay otros que han sido, por ejemplo, en el caso del libro de Maya Wind sobre las universidades israelíes y su complicidad, fueron aportes de la editorial en España, algunos aportes que consiguió la autora. Hemos estado a pulso, digamos, construyendo esta editorial, poniendo algo de plata nosotros para diseñar el logo, trabajar algunos de los primeros, digamos, de las piezas gráficas, pero todavía estamos en busca de financiamiento. Ujú. Así que hasta cualquier cosa se contactan con @alnar.ed. Eso, como una persona común y corriente, porque uno dice, bueno, pucha, yo podría apostar 50.000 pesos, 20.000 pesos. ¿Eso sirve o están buscando gente que pueda financiar el proyecto completo? ¿Les sirve esa donación hormiga, digamos? Por supuesto, nosotros vamos a lanzar pronto, ojalá que con el primer libro,
una comunidad de lectores, un club de amigas y amigos del NAR, con la intención de poder, porque sabemos que hay mucha gente que quiere apoyar estos proyectos, ¿no? Sabiendo que la prioridad siempre tiene que estar puesta en la ayuda a Palestina, también es importante tener esta retaguardia cultural y sabemos que hay gente que está disponible para contribuir a eso. Y por lo tanto queremos tener un espacio en el que personas, familias, comunidades, grupos, organizaciones puedan suscribirse y aportar mensualmente a mantener este proyecto editorial, ¿no? Además de las alianzas estratégicas con instituciones y con organizaciones que esperamos que también puedan contribuir a hacer estos proyectos realidad. Oye, Pablo, y en personas en Chile o en el extranjero que quieran publicar con ustedes. Tiene que comunicarse con nosotros, mandarnos su proyecto. Nuestra idea es una editorial que va a ir construyendo en el camino, dependiendo también de los momentos específicos de nuestra propia historia como palestinos y palestinas y nuestra lucha, ¿no? Por ejemplo, hoy día reivindicar la historia, los archivos familiares, los libros de fotografía, por ejemplo, que cuenten nuestra historia, es fundamental, porque no es solamente decir estos somos nosotros, es decir, estos somos nosotros, no nos van a borrar. Es de alguna manera un acto de resistencia. Claro. Es que eso es, o sea, tenemos ya noticias, han llegado alrededor, o sea, dentro de estos 3 años, cómo Israel ha intentado quemar todo rastro, todo registro de la historia. Claro. Esto es reivindicarlo. De los bombardeos a los sitios religiosos, culturales, eso no es, la gente a veces piensa que es como coincidencia o es colateral, es a propósito. Totalmente. Borrar la historia palestina a propósito. Lina Meruane, que también entiendo está dentro, no me quedó claro si Lina es parte del proyecto. Del comité editorial. Claro, ella tiene el libro Matarlo Todo. Sí. Y ella habla de eso, que esto va más allá de un genocidio, sino que va de matar la memoria, matar la cultura, matar la historia. Pablo, yo me quiero agarrar de tu profesión como filósofo. Y biólogo. Y biólogo, pero sí, Pablo tiene más magíster que... quiero hablar de la comunidad palestina en Chile. Yo con la Feña hemos observado con gratitud tanto un despertar, la creación de varias agrupaciones nuevas, palestinos más conectados y no palestinos también, pero personalmente yo tengo una sensación de que la comunidad palestina sigue bastante dormida o bastante desconectada. No sé si tú tienes la misma observación que yo y si es así, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuál es el análisis que tú haces? Es la pregunta del millón, ¿no? Y es una pregunta que recibimos, ustedes seguro la han recibido, de gente que está afuera, ¿no? Palestinas que vienen de otros lados y nos dicen, bueno, ¿por qué es como es la comunidad o la colectividad palestina en Chile? Yo creo que hay una razón histórica muy clara, ¿no? Que somos una comunidad, una diáspora antigua. Quienes llegaron probablemente fueron nuestros bisabuelos o nuestros abuelos, nuestras abuelas, y por lo tanto, a lo largo de los años, sobre todo desde el comienzo del siglo XX, la prioridad para los primeros que llegaron fue lograr instalarse y sobrevivir en este país. Y esa sobrevivencia tenía muchas formas. Una era económica, por lo tanto, concentrarse en el trabajo, de todo tipo, ¿no? O sea, de vendedores ambulantes, crear sus propios negocios, pequeños talleres, fábricas, etc. Eso significaba ocupar una gran parte del tiempo en eso. Y, por lo tanto, integrarse a las comunidades comerciales, económicas y a esas relaciones también dentro de la sociedad chilena. Eso, a su vez, yo creo que implicaba culturalmente, por ejemplo, dejar de lado el idioma. Y esa es una de las razones por las cuales, desde la segunda generación en adelante, desde los hijos de los primeros que llegaron, ya el idioma se empezó a perder. Claro. Ni hablar de los que siguieron, o de nosotros, de nuestra generación, donde quizás ahora está volviendo el interés por aprender el idioma, por aprender más de la cultura, de la historia de de Palestina. Entonces yo creo que esa experiencia de una diáspora muy antigua, muy integrada con la comunidad nacional, que en algún punto llegó a hacerse parte de la historia de Chile de una manera muy profunda. O sea, hace poco encontré una joya que es una especie como de catálogo de las industrias y empresas palestinas en los años 20 y 30 en Yo Chile. quiero ver eso, porfa. Que se hizo una reedición en los años 90, algunos empresarios palestinos lo reeditaron, pero lo que hace es básicamente alguien que se dio la tarea de recorrer todas las tiendas y las fábricas y los talleres palestinos, que eran de propiedad palestina, y tratar de contar un poco su historia. ¿Y
¿qué es lo que aparece ahí, ¿no? Primero el vínculo con lo textil, ¿no? Todo como lo que conocemos, lo que es más bien conocido. Pero aparece una visión muy fuerte donde esos empresarios, esos comerciantes decían: nosotros estamos contribuyendo al desarrollo de este país. Totalmente. Estamos contribuyendo creando oportunidades de empleo, estamos contribuyendo fabricando bienes de consumo baratos que no sea necesario importar. Lo que va muy en la línea de lo que era el proyecto de desarrollo nacional en Chile entre los años 30 y los años 60, ¿no es cierto? La sustitución de importación, etc. Entonces, venían de otro lado, muy lejos, en una época y en un lugar donde los proyectos políticos de construcción de Estado eran distintos, la economía era distinta, y vienen y se insertan muy fuertemente a un Chile que está impulsando la Corfo, que está impulsando la industrialización, la sustitución de importaciones, y se involucran activamente. Y eso les da una particularidad. Uno, ser reconocidos, los árabes, los turcos, los palestinos, los sirios, los libaneses, como en un sector social particular, ¿no es cierto? Con una contribución a la cuestión comercial o industrial, pero al mismo tiempo los vuelve muy chilenos, ¿no? Los vuelve orgullosamente partes del proyecto de construir este Chile del siglo XX. Total. Y eso, Pablo, que tú hablabas de que nuestra diáspora actual es súper antigua, creo que hoy, con el refugio que Chile está dando a los palestinos desplazados en el fondo, esa diáspora va a ir cambiando también, y la integración de ellos en nuestra sociedad y sobre todo en esta generación o quienes estamos más activos va a ayudar a que la cultura vuelva a rebrotar de alguna manera. Y ahí yo quiero hacer una pregunta a usted, porque en Chile es muy difícil encontrar textos o material de estudio para poder volver a aprender la lengua, por ejemplo, el árabe. ¿Ustedes tienen algún proyecto o alguna intención de generar contenido, material que traducido al español en el fondo para poder aprender árabe del español al árabe? Mira, lo que hemos pensado, no hemos pensado en materiales de estudio, que son, digamos, textos o materiales que tienen mucho sentido en el contexto de cursos o talleres, que es difícil, digamos, agarrar un libro y aprender solo por el libro. Requiere un ejercicio constante. Pero sí hemos pensado en ediciones bilingües que nos permitan mostrar, ¿no? Mostrar la lengua y acercar de esa manera el árabe como un elemento que no solo, además que no es solo palestino, ¿no? Sino que hay todo un mundo, ¿no? Hay un mundo árabe que ha sido activamente solidario con la causa palestina y que por lo tanto saber árabe nos conecta no solamente con Palestina, nos conecta con una gran historia. En los últimos 2 años han fallecido 2 músicos muy importantes, Ziad Rabbani y otro que olvidé su nombre en este momento, pero 2 libaneses, pero que son conocidos por ser grandes voces. O sea, hablemos de Feiruz, que se escucha transversalmente en los países árabes. Es un ícono. Claro. Entonces, rescatar el idioma tiene una potencialidad de encuentro con el mundo árabe, con esa historia, y sobre todo con algo que tú mencionabas, que es estas nuevas generaciones palestinas o árabes que han llegado a Chile, con las cuales hay una desconexión muy grande por parte de la comunidad palestina en Chile, ¿no? Excepto en los casos concretos en los que hay un apoyo significativo para que puedan tener trabajo, un lugar donde vivir, etc. Hay una desconexión, y hay una desconexión de varios tipos. Una, yo creo que tiene que ver con el lenguaje. Hay otra que tiene que ver con la religión, que es el desconocimiento total sobre el Islam. Prejuicio. Y muchos prejuicios negativos. Y por lo tanto, bueno, y ese es otro rasgo que tiene la comunidad palestina chilena, ¿no? Que es muy cristiana, y eso la desconecta de una buena parte de la experiencia árabe y palestina en el mundo, que es musulmana. Pero creo que eso está cambiando. Tengo la esperanza en que eso está cambiando justamente con la misma ayuda que se le ha intentado entregar a las personas que han ido llegando. Sí, y también yo creo que hay mucha información sobre quizás la tremenda islamofobia. Yo Total. quiero creer que la gente está conociendo mucho más. Y bueno, que a través de proyectos como el que estás construyendo, Pablo, sigamos construyendo un mundo un poco mejor que en el que estamos, porque aunque la situación geopolítica está terrible, yo creo que rendirnos jamás. Jamás. Pablo, muchas gracias, te felicitamos por el proyecto, estamos A ansiosos. todo el equipo. A todo el equipo estamos ansiosos por ir a la Furia del Libro
para tener nuestras primeras ediciones. Palabras de cierre. Bueno, primero agradecerles por la invitación en este momento tan germinal del proyecto, donde todavía ni siquiera tenemos un libro en la mano, pero ya vemos que nace este fueguito de Alnar. Contar que también el nombre, que no lo hablamos, el nombre Alnar viene de Jabal al-Nar, que son los cerros de fuego, la montaña de fuego, que es como se le conoce a las montañas, los cerros, en Nablus, que ha sido un lugar de resistencia, donde históricamente está, digamos, la leyenda de que cuando vinieron las invasiones napoleónicas o las invasiones de Egipto, el pueblo de Nablus incendió el cerro completo para poder frenar esos avances, ¿no? Y por lo tanto, la idea de tomar el fuego de esas montañas para un proyecto editorial en Chile tiene la idea de levantar esa llama que nos permite resistir, pero al mismo tiempo nos permite reconstruir y recuperar terreno. Y esa es un poco la idea de este proyecto, ¿no? Abrir un espacio, conectar a las personas a través de los libros, abrir conversaciones y sobre todo construir una infraestructura intelectual y cultural que nos permita permanecer en el tiempo y no que con el paso de los días, de los meses y de la inercia, digamos, de la vida cotidiana, Palestina vaya quedando fuera del primer plano. Y que para mí Nablus es una de las ciudades que actualmente incluso más refleja esa resistencia, viviendo con una ocupación literal en el piso de arriba de las casas. Así que felicitaciones, muchas gracias y estamos ansiosas por ver qué va a salir de Alnar. Así que gracias. ¿Qué van a hacer finalmente? Muchas gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Café con Sandía. Chao, pescado. Chao, pescado. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.